Muy buenas tardes, le habla el doctor Pedro Ortiz. Estamos compartiendo desde mi casa y queremos aprovechar este tiempo para darle una reflexión en esencia de lo que hemos compartido en las clases que no pudieron escuchar. Ahora puedo ver que están escuchando cada uno de ustedes, no hay problema. Discúlpeme el ambiente, estoy en el comedor, la vitrina es la que está en mi espalda y no se ve perfectamente bien, pero sí más o menos se ve bien, pero que no tengo un trasfondo más adecuado para que usted vea este mensaje. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por la paciencia que han tenido en todo este tiempo. Además, le doy las gracias a todos los que han cooperado para que este mensaje pueda llegar a través del internet a cada uno de ustedes. Esperamos que el bendito sea los bendiga por la sencilla razón que nunca nos gusta pedirle a nadie que nos ayude económicamente, porque creemos que si estamos sintonizados con el Mazarot y el universo, el bendito sea, moverá todos los engranajes pertinentes para que esto se lleve a cabo. Si estamos en la voluntad divina, esta voluntad hace que las cosas nos lleguen sin ninguna dificultad. Así que gracias a todos los que han cooperado para que estos mensajes lleguen a ustedes a través de la internet. Queremos hablarle brevemente de un tema muy importante y es la pregunta que siempre me he hecho yo: ¿por qué los niños que hemos visto nacer y criarse en la Quejilá, vemos que se le ha enseñado la Torá, se le han enseñado las parashá, se le han enseñado las letras hebreas, las midrash, y son muy inteligentes, han captado todo. Sobre todo los niños le han gustado mucho las danzas, los cantos, la música hebrea. Es algo muy hermoso. Y hemos visto que los niños han crecido en ese ambiente y les ha gustado mucho. Pero cuando llegan al high school o a la secundaria, ellos ya no miran las cosas iguales y abandonan lo que han creído. Entonces esto me preocupa. ¿Cómo es posible que toda su adolescencia ellos fueron fieles a la Torá y ya después no quieren saber nada de la Torá? Yo me he puesto a pensar en ello y me he preguntado repetidas veces cuál es la razón de esto. Y después de meditar, de observar, de estar en un proceso de mucha reflexión, he llegado a la conclusión que se cometió un error. No fue un error a propósito, sino un error por falta de experiencia y conocimiento, y quizás por el tiempo en que estábamos y la revelación que había llegado hasta nosotros. He visto que el problema mayor es que le enseñamos métodos, les enseñamos letras y hasta cierto punto religión.
Y esa no es la base de la vida. La vida tiene una base y es donde yo quiero llegar a ustedes, a la base de la vida. Y la base de la vida es la esencia misma de vida que nosotros tenemos. Fíjese lo que le quiero decir en el día de hoy. Présteme mucha atención, por favor. La base de la vida de nosotros es el amor. Todo amor tiene su propósito y todo su propósito tiene su expresión. Y toda la expresión se proyecta en la luz. Cuando estamos hablando de luz, no estamos hablando de algo que nos alumbra aquí, sea la luz del sol o la luz eléctrica que llega a nosotros. Estamos hablando de esencia de comprensión. Estamos hablando de entendimiento, sabiduría y vivencia. Nosotros tenemos una esencia divina dentro, interna, mejor dicho. Y fíjese, es algo muy, muy especial porque esa esencia divina está dentro de un gran clipot que le llamamos cuerpo. Nuestro cuerpo externo no es nuestro verdadero ser. El cuerpo externo, o nuestro cuerpo, el que podemos ver, palpar y tocar, es un vehículo o un merkaba. Ese vehículo nos sirve para proyectarnos en esta tierra. Esta tierra es muy lenta y por cuanto es lenta, es sólida. Y si es sólida, entonces las cosas que se proyectan como la luz y la esencia de la vida se hace invisible en esta esfera, en estas dimensiones. Por lo tanto, se necesita un vehículo que pueda proyectarse y andar en estas esferas y así puede ser visible a lo que es compatible en este universo. Pero la esencia de nosotros, que es la esencia divina, esa es una esencia que se proyecta solamente en luz. Y cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿quiénes somos? Este es lo primero que debemos enseñar a los jóvenes, a los niños y aún a los adultos. La respuesta tenemos que encontrarla a esta gran pregunta, ¿quiénes somos? Bueno, hemos dicho que tenemos que buscar nuestra identidad y no estamos hablando de la identidad de nuestro servicio acá, como cuál es nuestra función y cuál ha sido nuestra función a través de las eternidades. No, eso no es la pregunta que yo estoy haciendo. Tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que ir a lo que dijo el Rab Shaul, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que existiera el Olamot, nosotros existíamos en él y fuimos escogidos allí. Ese es lo primero que nosotros podemos, o tenemos, mejor dicho, que entender. ¿Quiénes somos en esa esencia antes de que el mundo existiese? Segundo, luego leemos en la Escritura que dice, antes que nacieses te conocí y te di la función, en este caso se le dijo te di por profeta a las naciones.
Es decir, ese es el segundo escogimiento en la esencia de nosotros. ¿Cuál es la función que nosotros tenemos como seres que hemos venido antes de la fundación del mundo? Y tercero, el Rab Shaul dice, yo fui escogido desde el vientre de mi madre. Entonces ahí ustedes pueden ver tres escogimientos, si se perdonando la palabra. Número 1, antes de la fundación del mundo, antes de nacer y en el vientre de la madre. Esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. Primero, desde antes de la fundación del mundo, somos Ibra. La esencia de nuestro ser es Ibra. Ibra quiere decir luz. Entonces, somos seres de luz. Eso somos. Seres de luz. Los que venimos de la luz, del lado de la luz y para dar luz. Entonces, eso es lo primero que tenemos que enseñar, porque eso toca nuestra naturaleza. Yo le di una ilustración en las ministraciones que di antes y yo simplemente estoy haciendo un resumen para que ustedes lo puedan oír ahora porque me dijeron que querían escucharlo. Le dije que si una niña, por ejemplo, nace y yo le digo que es una gallina, la visto de pluma y la enseño a cacarear y la pongo entre las gallinas, pues ella va a estar entre todas las gallinas y temporalmente va a pensar que es una gallina, va a cacarear y va a comer igual que las gallinas. Sin embargo, cuando esa niña crece, ya se da cuenta que ella no es una gallina porque su vida no es compatible a las gallinas. Y bota las plumas, bota las vestimentas y empieza a vestirse entonces como una mujer. Porque su verdadera naturaleza es femenina y mujer. Y ya le gustan los jóvenes y luego se quiere casar, luego quiere tener hijos y quiere tener un hogar. Porque esa es su esencia. Entonces, mucha de la gente dicen, es que lo que usted habla no lo entendemos. ¿Cómo es posible que no lo vas a entender? ¿A dónde está tu entendimiento? Esto que estoy hablando es muy básico, es muy sencillo, es la vida misma. Por eso algunos dicen, hable de unas cosas más sencillas. No, estamos hablando de arriba, que es la base de nosotros. El mismo Mesías dijo, vosotros no sois de abajo, vosotros sois de arriba. Entonces tenemos que subir a la misma esencia nuestra, al mismo principio para saber quiénes somos. Entonces, si yo le digo a una mujer que es una gallina, no va a registrar en su conciencia. Pero si yo le digo a una mujer que es una mujer, va a registrar en su conciencia, porque es mujer. Entonces, esa es la razón por qué nosotros vestimos a los niños con pluma, si así podemos decir, les enseñamos letras hebreas, les enseñamos a cantar, les enseñamos a danzar, pero no les enseñamos la esencia de su ser. Y cuando llegaron a ser adolescentes y entraron a la secundaria o al high school, estaban confundidos y no sabían quién era, y entonces
siguieron la corriente de todos los jóvenes. Tenemos que regresar a enseñarle a nuestros niños, a los jóvenes, a las quejilá, a las congregaciones, a los amigos, que nosotros somos seres de luz, que no estamos aquí, es decir, no somos de aquí, que vinimos aquí con un propósito. Y si somos seres de luz, es a dar luz. ¿Me explico? Yo creo que me entienden. Si somos seres de luz, venimos a dar luz. Eso es lo que nosotros primero tenemos que entender. Por eso, nuestro lenguaje no es un lenguaje articulado. El lenguaje articulado es la manera más rudimentaria que puede haber de comunicación. No podemos comunicar las cosas con el lenguaje, y ya se lo hemos dicho muchas veces. Ayer o Ajot, déjeme decirle que el lenguaje no puede describir los sentimientos, no puede describir las cosas espirituales, no puede describir el amor, no puede describir la vida, no puede describir la luz, ni menos puede describir la paz. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir y ver y comunicarnos en la luz. La luz es la manera de comunicarnos, porque la luz es la expresión del amor y la vida. Cuando nosotros nos comunicamos a través de la luz, es lo que en el árbol de las vidas nosotros podemos ver que está Josma y Biná, es decir, sabiduría y entendimiento. La sabiduría está en nosotros. Está en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nacimos con la sabiduría, tenemos la sabiduría, y el día que nos vayamos de aquí, nos llevamos la sabiduría. Pero el entendimiento, que es comprender esa sabiduría, yo creo que no lo tenemos todavía. ¿Por qué digo que no lo tenemos todavía? Porque el entendimiento es experiencia. El entendimiento, las cosas se entienden experimentándola, viviéndola. Y ese es el lenguaje de la luz. El lenguaje de la luz es vida, es vivencia, es experiencia. Cuando usted vive y experimenta, ya no hace falta el lenguaje, porque sencillamente lo entiende. Entonces, no estamos necesitados de palabras, no estamos necesitados de consejos, estamos necesitados de experiencia. Porque las palabras nos entran por un oído y nos sale por el otro. Dicen que había una vez un hombre que tenía un balazo aquí en la mano, y le dijo al doctor que él se había hecho ese agujero porque se iba a suicidar. Y dice el doctor: ¿cómo te ibas a suicidar? No, mire, es que yo me puse la mano aquí en la oreja y me puse la pistola acá, y cuando disparé atravesó el oído y salió por la mano. Eso causa risa, pero eso es así. Ese es el oído de la gente acá. Un oído hueco, un oído de túnel. Le entra por un lado y le sale por el otro. Por eso las palabras sobran. Como dice un dicho en México: de lengua me como un plato. Las palabras sobran, son experiencia,
Y la experiencia, esas vivencias, esas experiencias, esas reflexiones de luz te llevan a tu interior, porque la luz está en tu interior, y en tu interior está tu esencia. Por lo tanto, es tiempo de experimentar lo que hemos conocido. ¿Qué es lo que tenemos que experimentar? Vuelvo a repetir, tenemos que seguir otra vez regresando al principio. Tenemos que experimentar nuestra esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Amor. Cuando esa esencia se expresa, es una vida. Y cuando esa vida se manifiesta, es luz. Y esa es la esencia que tenemos interiormente. Todo lo demás que se le enseñe o que trates no te va a trabajar. Solamente puedes hacerlo a través del amor, la vida, la luz, y es lo que vas a ver como verdad. Luego tenemos la segunda cosa que tenemos que tratar, pues eso es allí, en esa esencia del amor, la vida y la luz se nos escogió. Y luego, cuando la vida se fraguó y se expresó en este nivel, fíjese bien, se expresó en este nivel, entonces hubo que hacer el escogimiento de nuestro servicio. Tenemos que servir. Es decir, ese es el propósito. Todo lo que vive tiene un propósito. Y el propósito es la esencia de lo que somos. Y la esencia de lo que somos determina lo que vamos a hacer, lo que podemos hacer. Que esa es la expresión que tenemos. Por eso fuimos escogidos en nuestro servicio. Luego, en el vientre de la madre, nosotros fuimos escogidos por tercera vez. ¿Para qué fuimos escogidos por tercera vez? Para la característica de la misión, cómo y en qué forma se le va a celebrar la misión nuestra en esta tierra. Va a ser como un maestro, va a ser como un Shelía, como un Besorín, o va a ser como sencillamente un dador, un mevaquer, uno que da, uno que reparte, uno que ayuda. Es decir, podemos nosotros mirar que fuimos escogidos para cada función que vamos a realizar. Y cuando nosotros entendemos esto y entendemos la misión, entonces podemos hacer lo que tenemos que hacer, somos felices y nada nos va a mover. Entonces, tienes que entender quién eres. Eres luz. Si eres luz, tu lenguaje tiene que ser compatible. El lenguaje compatible es la luz y es la vivencia. Y eso es muy difícil, aparentemente, de entender un lenguaje que no existe. Pero sí es un lenguaje que es entendible. Es un lenguaje que no se entiende aquí, pero lo entiendes dentro de tu corazón. ¿Me explico? Lo entiendes dentro de ti. Ok. Hay algo que quería decirle, muy interesante,
y es que si tú no entiendes este principio, no vas a poder permanecer en estos últimos tiempos que van a ser tan difíciles, y vas a poder entender las cosas que aparentemente son positivas y negativas. Ok, entonces, si tú conoces la esencia de tu ser, entonces vas a saber quién eres y nada te va a mover. La segunda cosa que quería decirle es lo siguiente. Uno de los problemas serios que tenemos en las congregaciones, las comunidades, las Kehilat, como se le quiera decir, es la división. Vemos que cada uno habla por su lado. Existe la crítica, existe la envidia, existen tantas cosas que no debían de existir. Sin embargo, cuando nosotros celebramos el Shabbat, yo dudo que entendamos lo que es el Shabbat. Porque en el Shabbat se canta el Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. El Shema es algo muy importante porque dice que tenemos que ser uno y sin embargo estamos divididos. Entonces, ¿para qué celebramos el Shabbat? Esa es la parte integral del Shabbat, que su pueblo sea uno, como Él es uno. Así fue la oración de Yeshua HaMashiach, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que fuésemos un Echad. Sin embargo, estamos divididos y no se ha logrado todavía. Y eso es por una razón también. No se ha enseñado lo que es el Mazarot. El Mazarot es la esencia del engranaje divino en el universo, que une todas las cosas haciendo un parsuf. Cuando decimos un parsuf, mi querido hermano, estamos diciendo un rostro. Solamente el rostro divino se puede ver a través de la unidad de su pueblo. Entonces, cuando usted cante el Shema, usted tiene que ver que Yahweh no es una persona como nosotros. Es una persona que lo incluye todo. Que todos estamos en Él y Él en nosotros. Y cuando decimos Shema y que somos un Echad, es imposible que nos podamos dividir. Es imposible. Entonces no hemos entendido. Y hay que enseñarle el Mazarot, que todo tiene ciclo, como dijo Shlomo. Hay tiempo para todo, tiempo para regar, tiempo para recoger, tiempo para sembrar, tiempo para cegar y demás. Es decir, todo tiene que dar un ciclo. Y ya el ciclo ha dado vuelta y hemos llegado al ciclo de la luz. Y si hemos llegado al ciclo de la luz, lo que había tiene que destruirse para entrar otra cosa. Porque en el ciclo anterior era de regar y ahora es de recoger. En el ciclo anterior era de arrancar y ahora es de sembrar. Entonces, no es posible que haya una división, porque la división es falta de amor, es falta de luz y falta de vida. No es la esencia de vida. En una división no está el amor, no está la luz
ni la esencia de la vida misma. No existe en la división. ¿Por qué? Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y cuando estamos en esta esencia del amor divino en nosotros, queremos depender unos de otros, como en los tiempos de Mashiach, en el libro conocido por el libro de los Hechos, dice: nadie decía ser suyo lo que tenía, todo era de todo, todos se amaban, y todos, como dice el libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y esa palabra no se tradujo bien, ahí debe ser estaban todos en un ejad. Eran de diferentes razas, de diferentes culturas, pero eran un ejad. Y esto tenemos que entenderlo, tenemos que practicarlo. Tercer lugar, y con esto voy a concluir, si nosotros somos seres de luz que venimos de la luz, nuestro lenguaje y nuestro vivir debe ser compatible a la luz. Y ser compatible a la luz es tener la esencia de la luz, que es la vida, y tener la esencia de la vida, que es el amor, y la expresión total, que es la paz. Cuando tú haces todas estas cosas, tienes paz. Fuera de estas cosas no encuentras la paz y estás buscando de un lado a otro. Estás buscando creencias, estás buscando líder, estás buscando métodos, estás buscando formas, estás preguntando aquí y allá, estás probando esto, probando lo otro, y nada te satisface, porque como decimos en la tierra, has tomado los rábanos por las hojas. Así que concluyo con esto, mi querido Jayé. Número 1, tienes que buscar quién eres, cuál es tu esencia. Número 2, tienes que buscar la relación con los tiempos. Hemos llegado al tiempo de la luz, que es lo que dice el profeta Joel. El profeta Joel dice que sería la lluvia tardía, y la lluvia tardía es Moré, y Moré es la revelación divina, la revelación de la luz. Hemos llegado a esto, y dice que sería marcado por la luna de sangre. Fíjese bien. El otro día estaba hablando con unos hermanos y dice que entre esas lunas, 3 lunas, hay un 666. Es decir, tiene 3 espacios. Entonces, no solamente se va a manifestar la luz, se va a manifestar las tinieblas, que es lo que hemos llamado Illuminatis. Illuminatis son los seres que alumbran con otra luz, la luz de aquí abajo. Y la luz de aquí abajo se llama religión y se llama confusión. Y esa confusión está creciendo y está llenando la tierra, pero a nosotros no nos puede mover ni nos puede engañar, porque somos luz si tenemos el principio de la luz en nosotros mismos. Así que, mi querido hermano, que el bendito sea con cada uno de ustedes, y espero que podamos estar el próximo miércoles o cualquier otro día que estemos aquí. Lo vamos a subir en el Facebook para que usted vuelva otra vez a escucharlo. Shalom, shalom.